Buenos días, Ramiro. ¿Me confirma que se escuche todo bien? Estoy escuchando un poco alejado nada más porque está en Quito y nosotros en Guayaquil, entonces la voz está un poco débil y esa no es la suya. Así que acérquese un poco más o haga que le suban el volumen porque lo que hay que hablar es fuerte y alto. Con el buenos días, ministro Cucalón, ¿qué pasó entre la noche del martes y el amanecer del miércoles? Pues cuando fue la presentación del presidente Lasso en la sede de la Asamblea Nacional, por lo menos la lectura del discurso del presidente en su última parte y el inicio en los argumentos de su defensa y desmontando todas las acusaciones que, insisto, no tenían presentación, ni forma, ni fondo, ya hacían deducir de que el presidente tenía la tranquilidad de los votos no conseguidos por la oposición para su destitución. ¿Qué pasó entre esa noche y ese amanecer, ministro Cucalón? Gracias, Ramiro. Buenos días. Primero, el presidente cumplió su intención de ir a la Asamblea Nacional a defenderse en el juicio político. Obligación legal desde el punto de vista de un proceso y moral hacia el pueblo ecuatoriano. Siempre lo dijimos y se cumplió, sin perjuicio de otro tipo de acciones. Él tenía que ir, dar la cara, dar sus argumentos contra la falta de argumentos, establecer la no existencia de peculado alguno, de prueba alguna en este juicio infundado y malhadado. Eso como primer tema. Algunas personas consideran que le fue bien en la comparecencia. Veo que tú has razonado ese sentido, otros que no le fue bien. Los opositores mismos han manifestado de que no tenían los votos para la censura. Yo nunca hablé de votos, por si acaso. No está en mi información, porque los votos se cuentan siempre al final, después. Pero todos los opositores interpelantes indicaron que no tenían los votos para censurarlo y destituirlo. En consecuencia, esa no es la razón per se de haber tomado una decisión de Estado, un acto de gobierno fundamentado en el artículo 148 de la Constitución, que a juicio del mandatario existe una grave crisis política y por tanto se procede a la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas. Esa figura que le hemos conversado tanto como panelista, como asambleísta y como funcionario del gobierno, una figura compleja sí, pero absolutamente constitucional y legal, estaba ahí permanentemente. Siempre fue una herramienta, un instrumento constitucional para ponerle un coto a la crisis, por así decir. Y el presidente de la República decidió, porque el que tenía que decidirlo era él, que el sentido de la oportunidad y la conveniencia para aplicarlo era justamente el día miércoles 17 de mayo. Por eso, a 1:00 de la mañana se hizo público y usted sabe cuáles fueron las consecuencias. A su mejor estilo contesta usted, doctor Cucalón, y no voy a insistir porque seguirá con su tono de respuesta. Yo quiero hacerle otra consulta, ministro Cucalón. El presidente en una cadena internacional dijo que el propósito de la muerte cruzada era desbaratar un plan macabro que pedía su cabeza, la cabeza de la fiscal, el nombramiento del contralor, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que uno de los brazos ejecutores era la Asamblea, pero otro brazo ejecutor era el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí vamos a la oportunidad que usted cita que el presidente quería ir a la Asamblea, pero si vamos a desbaratar el plan macabro, lo ideal hubiera sido disolver la Asamblea antes de que posesionen al Consejo de Participación Ciudadana. Estoy haciendo una reflexión política, ¿ya? Porque era su brazo ejecutor que hoy lo han dejado vivo. ¿Ha valido la pena dejar vivo ese brazo ejecutor que el presidente ha señalado más de una vez que es el que daña la institucionalidad y que todos coincidimos que no debería existir? Pero tenía que posesionarse ese día. Y más allá que ya presumimos cuál va a ser su accionar, el hecho cierto es que estaban cocos al día domingo.
que era el día de su posesión, recién elegidos, más allá de a quién obedezcan o no. Y sí, esa institución del cual tú, yo y algunas personas hemos sido críticos, el hecho cierto es que el pueblo ha ratificado su existencia. Así que esa institucionalidad está ahí. Ojalá que los nuevos consejeros, pese a todas las dudas existentes, hagan un buen trabajo y no tengan cordón umbilical con los propietarios de los partidos, ni se camuflen de ciudadanos cuando son políticos. Pero siguiendo el hilo, porque puede parecer que no está debidamente sustentada mi respuesta a la primera pregunta, es obvio que existía una grave crisis política que incluía el juicio político, pero no era el todo. Estamos de acuerdo. Inclusive, por eso es que desarrollo, que parecería que me la estaba batiendo, yo me la estoy batiendo, y sigue ganando el día sábado, sí, parecía. Porque como dicen los opositores y los interpretantes que no tenían los votos, digo, nada, entonces si no tenían los votos significa que el presidente no iba a ser censurado. A la media hora iba a seguir la misma cantaleta que han seguido haciendo. Si lo hicieron con el presidente, que lo enjuiciaron sin pruebas y que anecdóticamente lo llamaron a juicio con una resolución de mayoría simple, no con un informe de comisión de fiscalización, hasta eso llegaron a trapear con el debido proceso. No quiero imaginarme el resto de la cuestión. Si usted se fija, adicionalmente, de esta crónica anunciada, el día domingo, el reelecto presidente de la legislatura, a ese momento, que siempre se supo que iba a ganar, pero la gran diferencia es que ahora de frente, formal y orgánicamente establecido en un acuerdo, ¿ustedes por si acaso escucharon una agenda legislativa progresista, de izquierda o de derecha, de economía social de mercado? Aparte de lamerle los zapatos a quien lo puso, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál era la agenda? Tenemos claro cuál era la agenda. Y ahora sí, orgánica y formalmente, que incluye, entre otras cosas, los elementos que tú has citado, que el presidente de la República también, o sea, lo que es parte del problema de la grave crisis, de lo cual el juicio era parte y no el todo. Y la votación ni siquiera lo trascendental, porque los interpelantes se dieron por derrotados y dijeron que no tenían los votos. Ministro Cucalón, mi última pregunta. Gobernar es rectificar. Parte de la responsabilidad de lo sucedido son hechos que adornaron la gestión del presidente Lasso a sus inicios. Usted no estuvo a los inicios, usted no es responsable de ello. Podemos haberlo conversado con un café sobre nuestra mesa, pero el presidente se le acabaron las excusas ahorita. Ya no tiene asamblea que lo torpedee. Tiene una cancha muy restringida, un radio de acción muy limitado por el tiempo, unos recursos que no le son favorables y una necesidad inagotable del pueblo del Ecuador. ¿Va a rectificar algo su estilo? ¿Va a haber cambios en el gabinete? ¿Se va a dedicar en estos momentos a aquello que en algún momento él señaló era obstruido por la Asamblea y le va a meter toda la carne al asador en este tiempo que tiene para presentarle al país lo que puede hacer? Es así, el ánimo de rectificación es permanente. De hecho, yo soy fruto de aquello, no soy fruto de la hada madrina. Así que es un proceso de carácter permanente, más agresivo durante esos 6 meses que incluye una elección. Segundo, siempre es dable cambio de funcionarios de gobierno, más que sin perjuicio de esta situación, igual se está cumpliendo el segundo año, el 24 de mayo, la mitad del periodo para el cual había sido electo, así que lo veo como saludable en algunas áreas que se informará en su momento respectivo. Creo que hay que pisar el acelerador en temas de gestión que vaya acompañado de una mejor forma de comunicar, que fue una de las graves falencias que ha tenido el régimen actual, de que no se sabe qué es lo que se hace. Eso motivó una narrativa dura, perversa, casi instalada, de que no han hecho nada. Y las apuestas que hacen en entrevistas los opositores, que dígame una sola obra, eso fue un error del gobierno salir a rebatir. En todo caso, en la parte legislativa, muchas cosas que quedaron pendientes por el boicot de forma plana que siempre existió,
puede ser subsanado. Ya se envió un proyecto tributario económico urgente, pero recordemos, Ramiro, que hay ciertos límites en la Constitución, y lo comprendo, porque este también es un régimen de transición, en el cual no puedes enviar cualquier tipo de leyes, sino las que están circunscritas en materia económica, ¿no? Estamos por enviar una ley de zonas francas, esto a más tardar va a ser el día lunes, que creo que va a ser una herramienta también importante en esa línea. Hablando de apuestas, el abogado Mendoza no quiso aceptar la apuesta que yo le propuse de que el presidente no iba a dar el mensaje a la nación ante la Asamblea. Y se la gané sin haberlo apostado, abogado. Siga con la entrevista. Ya me quiere ganar sin haber apostado. Ya, buenos días. Pero igual pagué los cafés. Está bien. Buenos días, ministro Cuca. Querido Henry, buenos días. Gusto de saludarte. 2 o 3 preguntas breves y rápidas para hacer dinámico el diálogo. El presidente hoy, y después de haber optado por la muerte cruzada, obtiene 2 cosas. La una, un país en paz. El que no esté en la Asamblea hace a la gente sentirse como relajada, como que si tiene paz, como que no hay escándalos. O sea, 1. Y 2, se sube su popularidad increíble en un acto de gobierno constitucional legítimo. Es increíble, ministro, su comentario al respecto. Debemos tener claro que un país necesita un parlamento, necesita una asamblea. Absolutamente. Esa en particular, porque todas han sido medio malas, yo he sido parte de las mismas, pero que no habían ni siquiera las excepciones. Y eso el pueblo lo confirmó con la vergonzante actuación en un juicio político. Un acto trascendental, tanto para los que defendían la posición como para los que estaban en la oposición. O sea, si algo quiere un parlamentario, un senador, es tener la oportunidad de enjuiciar a un presidente para estar a la altura de las circunstancias históricas. Pero bueno, hasta en eso fallaron, y la decepción fue pues generalizada y colectiva. Pero esto debe llamarnos a todos a la reflexión y a pensar. Es una oportunidad. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Creo que el pueblo tiene en sus manos la oportunidad de zanjar esta situación a lo que llegamos. Vienen las elecciones anticipadas, y creo que ojalá que los partidos políticos, todos sin excepción, pongan a sus mejores cuadros en el Parlamento ecuatoriano. La gente quiere otro tipo de representación, inclusive cuando sea para oposición al gobierno que fuere, otro nivel de altura, y no tiene nada que ver solamente con temas académicos, ¿eh? Porque valga la anécdota, casi todos los asambleístas actuales que han sido cesados, todos tenían títulos profesionales, y casi todos tienen maestría, así que por ahí no va la calentura, por si acaso. Coincido. Uno, y 2, también, si no le regalan el título, porque hoy yo veo aquí personas que vienen a trabajar y que hacen pasantías o que medio trabajan, que tienen 2, 3, lo que dice Henry, y por Dios, mi profesor de primero, mi profesor de primer grado de escuela les hubiera dado un cocacho. Es verdad, Henry. Bueno, vamos con mi tema adicional que preguntaste, discúlpame, sí, en torno a la popularidad. Las decisiones de Estado no se hacen pensando en popularidad, no. Inclusive, ya en los últimos días, aceptando que había unos niveles bajos hasta cierto punto, ya venía una ruta ascendente. Tú lo conoces por la encuesta, básicamente por las mejoras en nivel de seguridad. Hasta antes del día martes había una fuerte ola alzada para la popularidad del régimen, y esto evidentemente también porque te pones del lado de la gente. Con un tema adicional, el presidente de la República, y eso es lo anecdótico de la medida, también cesa en su periodo, ¿no? Sino que se queda una transitoriedad de unos meses. Esa es también parte de asumir la crisis, que él también cesa en su periodo. Entonces, eso creo que ha sido reconocido por algunos sectores importantes de la ciudad, del país. Henry, cambiando el tema, le quedan al presidente entonces 6 meses. Comentó que no está seguro si va a ir a la reelección, a buscar la reelección, pero le quedan, digamos, 6 meses de trabajo. Para mantener vivo al Ecuador y mantener viva tanto su popularidad como el buen nombre de su gobierno, necesita hacer cosas concretas, arreglar el problema de las medicinas, seguir bregando como lo ha hecho hasta ahora, sobre todo los 2 últimos o 3 meses, en la seguridad y luchar con el desempleo. Tiene los
tiene para poder enviar todos los proyectos económicos a la Asamblea que no le aceptó, perdón, a la Corte que no le aceptó la Asamblea, que se los votaba, se los bateaba. Bien dice lo de la zona franca, ya lo habíamos comentado. Tiene la posibilidad de duplicar los valores de lo que tienen inversión pública para que haya dinero en la calle y cumplir con algunas obras ofrecidas, la autopista Guayaquil-Quito, la autopista Quito-Guayaquil-Cuenca y el quinto puente. Pero además de eso, la gente va a querer cosas que se puedan cuantificar y se puedan inmediatamente, Henry, sostener. Están trabajando, se puedan cuantificar, se puedan tangenciabilizar. ¿Tú crees que eso se va a dar inmediatamente? Parte del tema, que fue el choque de posiciones brutal que hubo, es que como no querían que el presidente continúe el cargo desde el primer día de gobierno, y 4 intentos frontales, maquillados algunos con temas supuestamente constitucionales, era que no se avance en la ejecución de las obras. Ya para este año, hacia mitad de año, estaba previsto la entrega de hospitales, por poner un ejemplo, que son obras constantes, palpables, que es lo que tú dices, y que se han venido haciendo en algunos casos, sino que creo que por el tema de la comunicación, la gente no lo conocía y se generó un problema. En este periodo de transición, que esperemos que haya continuidad, que será lo importante, porque parte de la modalidad de la muerte cruzada es una especie como de ratificación o no, sí, señor, del actuado. Lo lógico es que casi todos los asambleístas que han sido cesados se postulen para saber si el pueblo les dio o no les dio la razón. Esa es un poco medio la lógica del tema y se pueda culminar el mandato originalmente expresado y poder llevar todas esas obras adelante y las mejoras de los servicios que has señalado, que evidentemente es lo que la gente más quiere. Si tú pones eso a la par con el tema de la seguridad, que es la mayor preocupación que tienen los ecuatorianos y que se nota la mejora gracias a intervención de Fuerzas Armadas, de incorporación de los generales Wagner Bravo y Paco Moncayo al equipo de seguridad del presidente, y que ya estaba planificado la llegada, bueno, ya llegó el armamento de fusiles para el ejército, ya lo tienen, pero para el resto de la fuerza pública, chalecos, etcétera, creo que va a ser un componente importante que se pueda sentir, me explico, y que beneficie a la colectividad en general. Otro gran grupo es el tema de las leyes, aunque en eso hay que ser un poco más cautos, porque puede ser que la Corte determine, no existe norma al momento, pero pueden hacer algún reglamento, alguna resolución, de seguir los lineamientos como los de la Asamblea Nacional, que no se pueden tener 2 económicos urgentes al mismo tiempo. Nosotros igual cumpliremos y enviaremos el día lunes a primera hora el tema de la ley de zonas francas, y a medida que se vayan despachando por la Corte, porque es un dictamen, no tiene todo el proceso tan complejo que se lleva 30 días en la Asamblea, seguiremos poniendo ese tipo de cosas. Y adicionalmente seguiremos con uno de los factores que lamentablemente sectores perversos de la oposición lo tomaron como pretexto para la desestabilización, pero yo creo que es algo correcto, en la lucha contra la corrupción. Recordemos que uno de los problemas, hubieron 340 millones de razones para enjuiciarlo al presidente, que fue la recuperación de ese valor de la plata que se habían robado los ladrones del ISPOL, que asaltaron a los policías del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Pues. Por eso es que se vino todo esto, al igual que el tema de Seguro Sucre también, pues. Y todas estas trincas que están armadas ahí, y eso también se va a continuar, si les duele a algunos, con sus respectivos patrocinadores, por así decirlo. Henry, en esta batalla que ayer la Corte termina dándole la razón, porque era lo lógico, como lo decía, se lo comentaba hace un momentito Hernán Salgado, el 153 de la Ley Orgánica Jurídica de Control Constitucional y el 148 de la Constitución, era clarísimo. Se cierra un periodo y vamos frontalmente, ya no hay aquellas viudas de la Asamblea que lloraban, ya, eso se terminó, esas viudas se quedaron ya por allí. Ahora vamos concretamente a lo que viene, a un periodo electoral y un periodo en que el gobierno nacional y el presidente de la República y sus ministros, en este caso tú, tienen que trabajar mucho para que lo que tú decías cuando comenzabas, hablabas conmigo, yo se lo había dicho a Ramiro un ratito antes, no es posible que sigamos eligiendo la cantidad de gente que, porque nos dicen los dueños de los partidos y sus amos, dicen voten por porque estos me obedecen y no piensan.
¿Ya? Entonces, en este contexto, con una elección presente, hay toda la garantía del gobierno nacional que se va a cumplir con la voluntad popular, Henry Cucalón. Por supuesto, ese es el deber del Estado, garantizar la pureza, el sufragio y la libertad electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad absoluta de llevar este proceso. Creo que han avanzado bien con el tema, han dado las declaraciones pertinentes, eso es importante. Y por eso es que siempre hubo tranquilidad en el país y también el reconocimiento internacional con sus delegados diplomáticos, porque sabían que esta medida, amparada en la Constitución, va pegada con la convocatoria a elecciones. Es decir, se subsana la crisis política con más democracia. Ahora viene un ejercicio de responsabilidad y también, ojalá, de madurez en un ejercicio de grandes convergencias, más allá que todo el mundo tiene derecho a presentar candidaturas presidenciales y también de asambleístas, pero también ojalá que haya un espacio para llegar a mínimas convergencias, grandes concertaciones, también porque hay que tener objetivos claros, no va a ser que la impunidad campee, el populismo rastrero o las autocracias crean que puedan venir de nuevo a gobernar el Ecuador. Henry, no es el momento, yo sé que tú no eres de Creo, pero no es el momento de buscar un gran frente unido contra los males del país, de diferentes partidos, y hacer una candidatura grande, amplia, donde puedan confluir algo como fue lo que hizo el presidente, entonces candidato Guillermo Lasso, en su segunda elección, donde confluyen diferentes vertientes para no permitir que el Ecuador caiga nuevamente en las manos que no tiene que caer o sencillamente se desangre? Es una excelente opción, Eduardo. Un gran frente, una gran concertación, del cual el partido Creo sea parte, evidentemente, que vaya en esa línea, que conjugue también la lucha por las causas, que eso es lo que nos une, por así decir. Y una de las grandes causas, en este caso, es la vigencia de los valores democráticos, Sí, señor. las libertades, que parecería que están implícitas, pero no están implícitas. No están, así es. En un momento se va a reconocer también los aciertos en esa materia, donde no hubo persecución absolutamente a nadie. Si eso lo llevas a lo que hemos hablado a lo largo de todo este periodo y desde antes, un acuerdo mínimo, el acuerdo básico sobre lo fundamental en materia de seguridad, que trasciendan los gobiernos, ya vas encontrando esas convergencias básicas. Y ojalá que se puedan hacer. Y ojo, el tiempo es corto, ¿no? Por la misma modalidad de este periodo de transición, ustedes se dan cuenta del calendario electoral, ¿no? Cómo se ha ajustado casi a lo mínimo. Inclusive el periodo de campaña, claro, según lo que ha propuesto el Consejo Nacional Electoral para dar cumplimiento fiel a lo establecido en el Código de la Democracia y en la Constitución de la República. Así que nosotros vamos a trabajar sobre eso, que no solamente es lo electoral, sino lo conceptual que necesita el país y dar el soporte necesario para aquello. Casualmente a las 9:30, mira que ha sido una mañana, te agradezco la amabilidad, porque primero estuvo el ministro de Finanzas, luego estuvo el doctor Hernán Salgado, vienes tú y después viene Diana Tamaín para hablar justamente de esos tiempos. Sigue con el ministro Henry Cucalón, Enrique San Martín. Saludamos a Luisa Delgadillo ya con nosotros esta mañana. Un gusto saludarte, mi querido Eduardo, y también al ministro un saludo. Buenos días, y también a Ramiro. Buen día, qué gusto compartir con ustedes. ¿Qué tal, Luisa? Bien, ministro, usted hace un momento y durante su intervención escuché 2 veces el término comunicación. Y es verdad, hay una máxima en marketing estratégico que señala que quien no comunica no existe, y en el periodismo mucho más todavía. Y yo le puedo citar algunas cosas buenas, más allá de antipatías o simpatías al gobierno, cosas que sí se han logrado. Y no hablo de la vacunación y otros temas similares, pero no han sabido comunicar. Pero esto es clave, ministro, y usted cuando era panelista, pusimos ejemplos acá. Hay que trabajar en este tema, al menos en el tiempo que resta, porque se están haciendo cosas, pero no están trascendiendo. El otro punto, ministro, escuchábamos y veíamos también el pronunciamiento de otros países de la región, veíamos a Lula en Brasil, a Dina Boluarte en Lima, de igual manera a Petro en Colombia, intercediendo por el gobierno de Ecuador para que se mantenga la democracia. Claro, no son gobiernos que precisamente están en estos momentos contando con una buena aceptación entre el pueblo,
Pero veíamos también cómo aparecía el gobierno de Estados Unidos a través de su portavoz para América Latina cuando ratificaba lo que se hizo en el Ecuador. Y de igual manera el embajador del Ecuador, de Estados Unidos aquí, quien prácticamente rubricaba lo mismo. Esto, de alguna manera, ministro, a su criterio, usted que es un analista por excelencia, ratifica de alguna manera esa fortaleza de este régimen democrático que se vive en la República del Ecuador. Absolutamente. Y voy por partes. Ya. La comunicación ha mejorado. Fíjese usted que en estas 2 semanas se ha transmitido de mejor manera los avances que han existido en materia de seguridad. ¿Ya? Fíjense lo que está pasando en Esmeraldas. ¿Ya? Paz total por el momento, después de la agitación que se vivió. Y la semana pasada hubieron 2 eventos, por ejemplo, que fueron difundidos ampliamente y que creo que son de beneficio al país. Ya no se puede decir que no se comunica bien, se lo hace. Hay que ver cómo es la receptividad o si la gente está adaptada a tener varias noticias al mismo tiempo. Uno fue el Tratado de Libre Comercio con China, algo trascendental a favor del empleo, conseguido en tiempo récord que no han podido hacer otros países con nuestro mayor socio comercial y el segundo más grande mercado mundial. Y también el hecho inédito, y después hablan de finanzas y de ambiente, el tema del canje de deuda vía conservación, por un monto que no existe en el mundo. Entonces, y creo que fue transmitido con la trascendencia y con la envergadura del momento. Si a lo mejor eso se hubiera hecho antes, hubiera sido algo mucho mejor en otros temas que se han hecho. ¿Me explico? Entonces, sí ha habido mejoras y hay que seguir esa ruta, me explico, estos meses, más si se tiene la intención de que esto continúe para poder terminar el mandato originalmente establecido. En lo segundo, bastante oportuna tu reflexión. El día miércoles, después de la primera sesión de gabinete, adoptada la resolución, el decreto de disolución de la Asamblea, vino todo el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador a una reunión acá en el Palacio de Carondelet. Todos respaldaron la decisión, no porque están a favor o en contra de los gobiernos, porque esto es un asunto de Estado, sino porque estaba amparada en la Constitución. Así punto. Punto. Todos. Y muchos embajadores intervinieron, explico, presentaron su posición de absoluto respaldo y que continuaban las relaciones comerciales como tenía que hacer. Así que esos fantasmas que quisieron regar acerca de que esto iba a ser como en Perú y que los regueros de violencia, y porque así eran estos agoreros de zaguán, ¿me explico? No ha pasado absolutamente nada. Y adicional a esa demostración de los representantes diplomáticos, ha habido también individualmente posturas de algunos gobiernos como los que está señalando. Y es más, porque esto hay que llevarlo a la práctica, hay que seguir dinamizando esto. Por citar un ejemplo, el presidente de la República viaja el 29 de este mes a Brasil a una reunión con el presidente Lula da Silva. Entonces esa es la demostración de que está en vigencia plenamente el sistema democrático, se ha hecho uso de una herramienta constitucional plenamente garantizada, hasta la Corte Constitucional dice lo mismo, y a seguir trabajando con fuerza y con ahínco. Ministro, antes de darle el paso a mi compañera Luisa Delgadillo, usted habló en algún momento de que en las próximas horas se van a seguir emitiendo más decretos. Obviamente, todos van con el carácter económico, pero ahí tienen también ya un colegislador que en estos momentos es la Corte Constitucional. Así que, ok, su profesor Ramiro Cepeda me dice que no es colegislador la Corte Constitucional. Pero bueno, usted me corrige también si me equivoqué, no es mi especialidad. Pero en todo caso, le quiero comentar, ministro, en algún momento, digo, hay que ser mucho más fino cuando se envía este tipo de proyectos hacia la Corte Constitucional. Sí, por supuesto, el que se presentó al minuto de haber decretado la disolución de la Asamblea y se lo envió a la Corte era el mismo que hemos presentado a la Asamblea Nacional, pero como no existe, lo enviamos para dictamen. Ellos no elaboran nuevas normas ni debaten, por eso es que en estricto derecho no es un colegislador. Es un contrapeso. Ya, bien. A un dictamen, sin el dictamen, ese decreto guión ley no tiene vigencia alguna y me parece que es correcto que se haga. Esas son las figuras justamente que tiene la Constitución de Montecristo. Ustedes se acordarán, bueno, usted creo, Bolo, usted ya estaba afiliado a la Seguridad Social y ya tributaba. ¿Qué pasa? A ver, ministro, por favor. Vamos respetándonos, ministro, por favor. No, cuando me la
fue dictador la última vez, había los famosos decretos leyes porque no hay Congreso, pero ahora aquí hay un contrapeso, ¿no? Claro. Lo importante, vamos a presentar algunas cosas, mientras la Corte no diga vía reglamento o resolución de que va a adoptar las reglas de la Asamblea, que son uno a la vez, nosotros trataremos de darle rapidez al tema porque eso es lo que demanda la ciudadanía. ¿Me explico? Mientras no diga lo contrario, lo haremos. Y ojalá que, por ejemplo, el tributario que presentamos, que tiene que ver con las deducciones, fundamentalmente con la deducción del impuesto de renta que benefician a la clase media del Ecuador, lo presentamos el día miércoles. Ojalá que no se demore necesariamente 30 días tope, que no lo dicen, haciendo una analogía no prevista en el derecho público, con la Asamblea. Como son dictámenes, mientras más rápido lo hagan, mejor para el país, no solamente para el gobierno. Listo. Continúa Luisa Delgadillo, ministro. Gracias, Bolívar. Ministro, nuevamente un gusto saludarlo. Los El gusto es mío. entendidos en la materia dicen que hubo un antes y hay un después desde la incorporación suya al gobierno del encuentro como ministro de gobierno. Dicen también que el alumno, y esto un poco refiriéndose a lo que fue su trayectoria y paso desde sus inicios en política en el Partido Social Cristiano, superó al maestro. ¿Podría usted darnos su percepción de estos comentarios? Y lo segundo, compartir con nuestra audiencia un poquito los entretelones que antecedieron al anuncio por parte del presidente de la República de este decreto que nos lleva a la muerte cruzada, disolviendo la Asamblea y convocando por parte del CNE elecciones anticipadas. En realidad, le confieso que yo no me lo esperaba. Primero, yo me incorporé el 9 de febrero al gobierno. Para mí fue un enorme desafío. Todo el mundo veía algo muy complejo, pero uno en esos momentos es lo que demuestra de qué está constituido. Y mi amor por el Ecuador me señala que tenía que entregar mi aporte. Y lo que pudo haber sido, yo no me voy a calificar, pero lo que pudo haber sido es que yo lo que hago, con errores incluidos, es meterle convicción y pasión y dar la cara. ¿Ya? Y he estado permanentemente en los medios de comunicación, permanentemente articulando con las funciones de Estado, con la diversa institucionalidad, tratando de defender los conceptos, tratando también de reformar algunos y estar en esta pelea, democráticamente hablando, que en el interín, como era previsto, se me cruzaron los intereses inconfesables de destitución del presidente en esta anécdota que ponen un juicio de género y no sabían por qué causarlo y por qué acusarlo, pero que era en el juicio, con las amenazas de levantamiento del mes de febrero. Y no hay levantamiento hasta este momento, ¿no? No hay levantamiento, ¿no? Que era la amenaza con que yo debuté en el Ministerio de Gobierno. Levantamiento de los que profesan el comunismo indoamericano y si no te gusta te ofrecen la barbarie. Cuando lo que la gente quiere es estabilidad, paz, poder trabajar y que no haya violencia alguna. Así que la historia determinará qué fue lo que sucedió. Segundo, yo estoy muy agradecido por las oportunidades que me dieron. Estoy convencido que di lo mejor que pude dar cuando fui legislador de la República y agradezco la confianza que me brindó en su momento el Partido Social Cristiano. Y asimismo, estoy muy orgulloso de haber sido parte del equipo del municipio de Guayaquil que ayudó a rescatar la ciudad y trabajar con ahínco por los más pobres de la ciudad. Yo fui parte de ese proceso y creo que es una parte fundamental en mi vida. Ya en cuanto a las, no sé, pues señalamientos que hagan de alumnos o maestros, eso quedará para otro espacio. Como agradezco y también reconozco lo que dicen en varias facetas, es público y notorio que en conceptos políticos tenía grandes contrastes con visiones de país y de cómo implementar la política. Y peor por ahí que ando leyendo que hablan de odio. Ese ya es el colmo de la audacia, encima hablar de odios. En cuanto a lo tercero, los antecedentes, miren, este es un tema que siempre se lo preguntaron al presidente, usted me lo preguntó, siempre estuvo ahí. Alguna gente dice que al presidente de la República le fue mal el día martes cuando cumplió legal y moralmente en acudir a la asamblea y hablarle al pueblo, a ustedes, a través de los asambleístas.
Otros, la gran mayoría, creen que fue una buena defensa y que estuvo a la altura del momento, de lo que se representa ante la historia, de este ritual democrático de acusador y acusado verse a la cara. ¿Me explico? Y en este caso demostrar que no había peculado. Y sobre esas dos variables dice, entonces, como le fue mal, decretó la muerte cruzada. Y otros, inclusive sus acusadores, dicen, no entendemos. Porque el tema de los interpelantes ha sido fuera de serie. Los interpelantes dicen que no te dan los votos para ganar. Los interpelantes dicen que el presidente le fue excelente y que no entienden por qué tomó esta medida. Porque justamente es una medida de Estado, profundamente analizada y meditada, para devolverle al pueblo la oportunidad de decidir sobre esta crisis. ¿Ya? Así que después de esa intervención, a lo igual que durante todos estos meses, hubo momentos de reflexión y de implementación de esta decisión, que fue adoptada el 17, sí, ahí está la fecha en que fue notificada la Corte, el momento en que fue grabada la cadena nacional, y los operativos pertinentes para hacer efectiva esa decisión de Estado, entre los cuales está físicamente la intervención de las fuerzas del orden en la Asamblea Nacional. Ministro, usted tuvo una larga trayectoria como asambleísta. Más allá de que el día de ayer, sin duda, la noticia del día, creería yo que fue el anuncio de la Corte Constitucional, que declaraba que no cabían demandas de inconstitucionalidad respecto del decreto presidencial. ¿Cómo entender, usted que fue parte de la Asamblea en algunos periodos, que hasta ahora no haya salido ni un solo ecuatoriano a protestar por la disolución de la Asamblea? Por una razón muy simple, porque por más que el gobierno también atraviesa momentos duros y evidentemente que han afectado su popularidad, pese a que hace algunas semanas se ha levantado, pero la Asamblea Nacional pues, no tenía discusión alguna. De por sí, los órganos colectivos siempre son súper criticados. No hay parlamento, congreso, senado en el mundo que sea popular, porque es sumamente difícil tener a cientos de personas en un ágora hablando todo el día, y usted no hace obras, etc. Desgaste siempre va a haber. Esta es sin parangón. Sin parangón. Y se fueron por la puerta trasera, ¿no? ¿Vieron las intervenciones el día martes? Sí. Así se despidieron de la Constitución Nacional algunos. Ojalá, porque no quisiera generalizar, que algunos de esos asambleístas se lancen para que puedan también reivindicarse, porque el pueblo les puede dar, obviamente, de nuevo el voto y entender que no pueden tensar tanto la cuerda, que eso no le conviene a nadie. ¿Me explico? Y liderazgos que sí necesita el país, que no estaban físicamente como asambleístas, pero son los representantes de sus partidos, que haya un mínimo de racionalidad y de madurez democrática. No podemos tensar tanto este tema, porque el gran perjudicado finalmente es el pueblo ecuatoriano. Yo les hago una reflexión. ¿Ustedes saben quién fue el enemigo público número 1 de la economía ecuatoriana en los últimos 5 meses? Ciertos asambleístas. Claro. 5 meses metieron al país en esta cantaleta que nunca la pudieron probar. 5 meses. ¿Quién fue el afectado? ¿El presidente? No, el país. El país. Miren cómo ahora, ayer a partir de las elecciones, cómo el tema ha mejorado, el tema de los bonos. Porque son temas de confianza que ellos se encargaron día a día de dinamitar por esa posición irracional. No digo que no haya críticas, no digo que no haya fiscalización, que no haya contrapeso de poder, esa es la razón de ser. Pero la irracionalidad fue absolutamente desbordada en esta situación. Mi querido Henry, un detalle, Ramiro también te va a hacer una pregunta, es muy breve. Durante el tiempo que tienes de ministro, que me parece que es desde febrero acá, ¿te han amenazado? No. Eso es la 100 días para ser exacto, mi querido amigo. Qué bueno, 100 días. Sus primeros 100 días. Luisa te preguntaba, y yo me reía por acá porque se me ocurren cosas a mí. ¿No se ha amenazado físicamente por la violencia? No. Me imagino la amenaza, todo esto que andan haciendo comunicados a rabia, pero me imagino que esas son las decisiones de vida que uno toma. Sí, señor. Termina siendo, yo digo que por acá me reía cuando Luisa te preguntabas por qué el pueblo no ha salido a protestar. Eso es más o menos como una casa llega el hidrocleaner porque tiene los servicios tapados. Nadie te va a ir a reclamar porque llega esa máquina, pues no, también pues.
No, y también porque quisieron hacer analogías baratas con lo sucedió anteriormente, que dictaduras, que si sesionamos en otro lado, etcétera. Lo importante de esto es que pese a lo complejo de todo, las instituciones funcionaron. Es correcto, tú eres ministro de la política, Henry, y la política es algo más que estar sentado en un gobierno. Y hoy en un proceso electoral significa mucho más aún. Tu participación dentro del escenario político que se abrió a partir del amanecer del día miércoles, ¿cuál va a ser tu injerencia, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de decisiones político-partidistas? Porque estas tendrán mucho que ver con la sostenibilidad del presidente en sus últimos días y la posibilidad de un reingreso luego de haber tomado la decisión que hemos comentado el día de hoy. Una vez desactivado por diversos factores esta amenaza de conspiración permanente, queda mucho más tiempo para hacer un trabajo proactivo de articulación con las diversas funciones de Estado y con los distintos niveles de gobierno, que ese siempre ha sido uno de los trabajos de esta cartera. Trabajar de la mano, me explico, con los municipios, con prefecturas, con juntas parroquiales, etcétera, porque el Estado es uno solo. Y a la par, como tú has señalado con muchísima propiedad, garantizar todo lo que es el proceso electoral. No digo la parte electoral, que es la parte autónoma, una función del Estado, pero como gobierno mover ese motor y también, lo has dicho con mucha presión, tener un peso sobre lo que va a significar, cuál es el mensaje que se tenga que llevar, e inclusive las coaliciones necesarias para poner sobre el debate, más allá de diferencias mínimas ideológicas, poner sobre el debate, ¿qué queremos? ¿Demócratas o autócratas, por así decir? Vamos a luchar contra la impunidad, que entre otras cosas son una de las cosas que nos llevaron a este problema. Como yo digo, 340 millones de razones, que fue lo que citó estos ladrones que le metieron la mano al IPOL, o quieren el de dejar hacer, dejar pasar, o el de estar fuera del radar, o el del pescado revuelto. Creo que son grandes temas que vamos a comenzar ahora sí a mover de forma proactiva y también de la mano de la sociedad civil a lo largo de todo el Ecuador. Yo tengo que acercarme a las autoridades de la sociedad civil con este mensaje y a la par que venga un proceso electoral que tiene que ser diáfano, debe ser puro. Sí, señor. Y recordarle que usted está prestadito allá nomás, que Sí, lo ya. esperamos que regrese. Cuando regrese, si es que regrese. Bueno, ahora, sin perjuicio que me puedo ir hoy, puedo ser cesado hoy, porque así son los ministros, somos Sí, fusibles. sí, En señor. el peor de los casos, ya la fecha de caducidad está más cerca, entonces no se olviden ahí nomás, pues, una esquinita. Aquí hay una sillita. Aquí hay la silla vacía. Y la tengo enfrente, Querido ministro, muchísimas gracias. Tengas un buen día. Sí. Estoy cuidando el puesto, ministro, Gracias. por si acaso aquí. Un abrazo grande, Henry Cucalón. Gracias, Muchas buenos días. gracias.